Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la Biblia para siempre. No se trata de una teoría más, sino de una revelación capaz de desafiar las bases de todo lo que creemos sobre nuestros orígenes. Existe un enigma tan perturbador, tan escalofriante, que ha mantenido despiertos a teólogos, eruditos y arqueólogos durante más de 2000 años. Un misterio enterrado en las primeras páginas del Génesis que podría reescribir por completo la historia de nuestra especie. Visualicen esta escena aterradora: los primeros seres humanos sobre la Tierra, Adán, Eva y sus descendientes en un planeta todavía virgen e inexplorado. Cada existencia posee un valor inconmensurable, cada aliento es sagrado. La población mundial total, tal vez 5 personas, máximo 6. Entonces sucede lo inimaginable. El primogénito, Caín, consumido por una envidia venenosa que le quema las entrañas como ácido corrosivo, comete el acto más execrable que jamás haya presenciado la historia. Asesina a sangre fría a su hermano Abel, el primer homicidio de la humanidad. La sangre inocente mancha por primera vez la tierra bendita, y con ese gesto brutal, Caín no solo destruye una vida, aniquila la inocencia misma del cosmos. Dios interviene con furia divina, maldice al asesino y lo expulsa violentamente de su presencia sagrada. Caín parte desterrado hacia la región de Nod, que literalmente significa errante o fugitivo, para vivir su exilio eterno. Pero aquí es donde la narrativa toma un giro completamente inesperado y desconcertante. Génesis 4:17 nos relata algo absolutamente perturbador. Caín se unió a su esposa. Ella concibió y dio a luz a Enoc. ¡Alto! Rebobinen esa frase. ¿Esposa? ¿Cuál esposa? ¿De qué mujer misteriosa están hablando las Escrituras? Si Adán y Eva fueron verdaderamente los primeros y únicos seres humanos creados por las manos divinas, si Caín y Abel fueron los primeros bebés que nacieron en este planeta, entonces, ¿de dónde demonios apareció esta mujer enigmática? El texto sagrado no menciona su nombre, no describe sus orígenes, no explica cómo llegó hasta la tierra de Nod. Surge de la nada absoluta, como un fantasma en la narrativa. Sin embargo, su presencia es absolutamente fundamental para la supervivencia de toda la raza humana. Pero aquí viene la parte que realmente les va a poner los pelos de punta. Este enigma se vuelve aún más aterrador cuando analizamos las propias palabras de terror de Caín. Cuando Dios le proclamó su castigo por el asesinato brutal de su hermano, Caín gritó desesperado con una angustia que trasciende lo humano: «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí que hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará». ¿Escucharon esa última parte? Cualquiera que me encuentre me matará. Pero un momento, ¿quién diablos había por ahí que pudiera representar una amenaza mortal para él? Si realmente solo sus padres, Adán y Eva, y él mismo vivían en toda la tierra después del asesinato de Abel, ¿de quién tenía tanto terror Caín? ¿Quiénes eran estos misteriosos cualquiera que podían encontrarlo y ejecutarlo? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Aquí es donde la cosa se pone realmente espeluznante, porque la respuesta de Dios es aún más desconcertante que la pregunta misma. En lugar de burlarse de los temores de Caín como irracionales o producto de su culpabilidad, Dios los toma extremadamente en serio. Le coloca una marca protectora a Caín para que ninguno que lo hallare lo mate. Esta acción divina confirma de manera inequívoca que había otras personas ahí afuera, personas reales, de carne y hueso, que podían encontrar a Caín y representar un peligro letal para él.
Pero ¿quiénes eran? ¿De dónde salieron? ¿Cómo es posible que existieran? Y la historia se vuelve aún más misteriosa y perturbadora cuando descubrimos que Caín no solo encuentra una esposa de la nada, sino que también se convierte en el primer urbanista de la historia humana. Funda una ciudad completa y la bautiza Enoc en honor a su hijo. Pero piénsenlo detenidamente. Construir una ciudad presupone la existencia de un número suficiente de personas para poblarla y hacerla funcionar. Una ciudad sin habitantes no es una ciudad, es simplemente un montón de piedras muertas y edificios vacíos. ¿De dónde surgieron estos habitantes? ¿Cómo es posible que la familia de Adán y Eva hubiera alcanzado ya dimensiones tales que pudieran fundar asentamientos urbanos complejos? ¿O acaso existían otras fuentes de población humana que la Biblia deliberadamente omite mencionar? ¿Había otras creaciones divinas paralelas? ¿Otros experimentos de Dios con la humanidad? Estas no son simplemente curiosidades académicas o intentos malintencionados de encontrar contradicciones en las Sagradas Escrituras. Son preguntas que penetran hasta el corazón mismo de quiénes somos como seres humanos, cuál es el papel de la mujer en el plan divino de la historia y cómo debemos interpretar correctamente los primeros capítulos del Génesis. La respuesta a este enigma milenario podría estar exactamente donde menos esperamos encontrarla. Tal vez la clave para desentrañar este misterio que ha confundido a la humanidad durante milenios no radica en buscar nuevas fuentes mágicas de población humana, sino en examinar con lupa de detective lo que la Biblia realmente nos dice sobre la familia de Adán y Eva. El secreto podría estar escondido a plena vista, justo delante de nuestras narices, en aquellas figuras que permanecen anónimas en la narrativa bíblica como sombras silenciosas. Estoy hablando de las hijas de Adán y Eva, mujeres cuyos nombres han sido borrados completamente de la historia oficial, pero cuyas vidas fueron absolutamente integrales para el destino de toda la humanidad. Estas hijas olvidadas podrían ser el eslabón perdido. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo, que explica no solamente el origen de la esposa de Caín, sino que también revela un panorama mucho más amplio y complejo de cómo la humanidad se expandió por la tierra en sus días primitivos. Una de las características más impactantes y perturbadoras de los primeros capítulos del Génesis es lo que podríamos denominar el silencio sepulcral de las hijas. En la narrativa de la primera familia de la humanidad se nos proporcionan meticulosamente los nombres de los hijos varones, Caín, Abel y posteriormente Set. Pero las hijas permanecen sumergidas en las sombras más profundas, sin nombre, sin identidad, prácticamente invisibles para la historia. Este silencio no es accidental ni casual, y definitivamente no indica la ausencia total de hijas. Al contrario, refleja las peculiaridades complejas de una antigua tradición literaria,
y las prioridades teológicas específicas de los autores bíblicos inspirados. Para comprender completamente este fenómeno cultural, debemos sumergirnos profundamente en la antigua cultura oriental donde fueron creados estos textos sagrados. En las sociedades patriarcales de aquella época, las genealogías seguían típicamente la línea de sucesión masculina, ya que era a través de los hijos varones que se transmitían el apellido familiar, la herencia material y los deberes espirituales más importantes. Las mujeres desempeñaban un papel absolutamente vital en la continuidad de la línea familiar, pero sus nombres frecuentemente no se registraban en las genealogías oficiales, a menos que fueran particularmente cruciales para el desarrollo de la narrativa divina. Observamos este principio de denominación selectiva también en partes posteriores de la Biblia. Por ejemplo, en las genealogías extensas de los reyes de Israel y Judá, las mujeres raramente se mencionan por nombre, a pesar de su papel enormemente significativo en la historia de la salvación. Cuando sí se las nombra, como Rahab, la prostituta convertida, Ruth, la moabita leal, o Betsabé, la esposa de Urías, es precisamente porque sus historias individuales fueron de especial importancia para comprender el plan divino de redención. Sin embargo, el silencio sobre las hijas de Adán y Eva absolutamente no significa su inexistencia. Al contrario, la lógica pura e irrefutable de la continuidad de la raza humana exige categóricamente su existencia real. Si toda la humanidad descendió genuinamente de una pareja original única, entonces Adán y Eva necesariamente debieron haber tenido hijas que se convirtieron en las esposas de sus hijos y las madres fundadoras de las generaciones posteriores. Esta no es meramente una suposición lógica conveniente, es una consecuencia absolutamente necesaria e ineludible de la enseñanza bíblica fundamental sobre la unidad del origen humano. El texto bíblico sí reconoce explícitamente la existencia de otros hijos de Adán y Eva, aunque lo hace de manera casi casual y de pasada. En Génesis 5:4 leemos claramente: los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años y engendró hijos e hijas. La frase crucial, hijos e hijas, revela lo que debió ser una familia tremendamente numerosa y próspera de los primeros humanos. Si Adán vivió la asombrosa cantidad de 930 años y sus años fértiles abarcaron la mayor parte de ese periodo extraordinario, sus descendientes podrían haberse contado literalmente por docenas, posiblemente por cientos. Imaginen la magnitud colosal de esa familia en un mundo completamente libre de enfermedades degenerativas, contaminación ambiental tóxica o cualquier otro factor que limite severamente la esperanza de vida y la fertilidad en nuestros tiempos modernos. Aunque la Biblia no ofrece genealogías detalladas y exhaustivas de las hijas de Adán y Eva, una lectura extremadamente atenta y meticulosa del texto revela múltiples pistas importantes sobre la existencia de una familia numerosísima y extraordinariamente próspera de los primeros humanos. Estas pistas se encuentran dispersas por todo el texto sagrado como perlas preciosas escondidas que, al unirse cuidadosamente, dibujan la imagen completa de un mundo significativamente más poblado de lo que a primera vista superficial podría parecer. Primera evidencia contundente, la declaración directa y explícita que se encuentra en el versículo ya mencionado de Génesis 5:4. Los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Este versículo es tremendamente significativo porque no limita de ninguna manera el número de hijos de Adán únicamente a los 3 mencionados por nombre. El uso deliberado del plural hijos e hijas sugiere fuertemente un número muy significativo de descendientes nacidos durante los increíbles 800 años posteriores al nacimiento de Set. Pero incluso antes del nacimiento de Set, la familia de Adán y Eva claramente no se limitaba solamente a Caín y Abel.
La lógica interna de la narración y la cronología cuidadosa de los acontecimientos sugieren que transcurrió un período de tiempo considerable entre el nacimiento de sus primeros hijos y el trágico asesinato de Abel. Caín y Abel se presentan en el texto como hombres completamente adultos y maduros, dedicados profesionalmente a la agricultura avanzada y la ganadería especializada, actividades que requieren años extensos de formación, experiencia práctica y desarrollo de habilidades. Durante este período prolongado de crecimiento y maduración, Adán y Eva muy bien podrían haber tenido numerosos otros hijos. Segunda evidencia irrefutable: la respuesta aterrorizada de Caín al castigo divino. Sus palabras específicas, "cualquiera que me encuentre me matará", solamente tienen sentido lógico completo si hubiera habido otras personas reales que pudieran haberlo encontrado durante su exilio. Si verdaderamente solo Adán, Eva y el propio Caín hubieran vivido en toda la tierra después de la muerte violenta de Abel, ¿a quién exactamente tendría que temer Caín durante su vagabundeo? La respuesta divina inmediata, al establecer una marca de protección especial para Caín, confirma inequívocamente que estos temores estaban completamente bien fundados y basados en una realidad objetiva. Tercera evidencia arquitectónica: el proyecto de construcción urbana masiva emprendido por Caín. Génesis 4:17 relata específicamente: "Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc". La construcción de una ciudad funcional presupone absolutamente la presencia de un número suficiente de personas para poblarla, administrarla, defenderla y hacerla prosperar económicamente. Una ciudad sin habitantes no es una ciudad en absoluto. Es simplemente un conjunto de edificios vacíos y calles desiertas. ¿De dónde exactamente vinieron estos habitantes necesarios? La explicación más lógica y razonable es que para ese momento en la historia, la familia extendida de Adán ya había alcanzado un tamaño verdaderamente considerable. Cuarta evidencia genealógica: la genealogía detallada de los descendientes de Caín, que se proporciona meticulosamente en Génesis 4, 17, 22. Esta genealogía exhaustiva demuestra que el linaje de Caín no solamente sobrevivió al exilio, sino que prosperó extraordinariamente, produciendo inventores innovadores, músicos talentosos y artesanos habilidosos. Lamec, un descendiente prominente de Caín, tuvo dos esposas simultáneamente, Ada y Sila. ¿De dónde exactamente provenían estas mujeres? Claramente no pudieron haber sido descendientes directos del propio Caín, ya que eso habría violado completamente la cronología establecida. La explicación más probable y lógica es que fueran descendientes de otros hijos e hijas de Adán y Eva. Quinta evidencia de longevidad: los datos extraordinarios sobre la longevidad de los patriarcas bíblicos. Adán vivió 930 años increíbles, y sus descendientes también se distinguieron por su longevidad excepcional y antinatural según los estándares modernos. En un mundo completamente libre de anticonceptivos modernos, donde la maternidad no era solamente un proceso natural, sino también un mandato divino explícito, una vida tan extraordinariamente larga podría haber resultado en el nacimiento de una cantidad verdaderamente asombrosa de hijos. Si asumimos conservadoramente que Eva dio a luz a un hijo cada 2 o 3 años durante varios siglos de fertilidad continua, entonces el número total de sus hijos podría haber alcanzado fácilmente los cientos. Sexta evidencia estructural: la estructura misma cuidadosamente diseñada de la narrativa del Génesis. El libro se enfoca deliberadamente en ciertas líneas de descendencia específicas: de Adán a Set, de Set a Enos, de Enos a Enoc, de Enoc eventualmente a Noé.
Pero esto absolutamente no significa que no existieran otras líneas genealógicas paralelas. Las genealogías bíblicas son inherentemente selectivas por naturaleza, destacando ciertas ramas específicas del árbol genealógico que son especialmente importantes para el desarrollo de la historia divina de salvación, mientras que otras ramas permanecen en el trasfondo sin ser mencionadas explícitamente. Para excavar aún más profundamente en este misterio fascinante, debemos consultar fuentes antiguas extraordinarias que intentaron meticulosamente llenar los vacíos aparentes de la narrativa bíblica. Una de las fuentes más importantes e influyentes es el Libro de los Jubileos, un texto hebreo antiquísimo, escrito aproximadamente en el siglo II a.C. Aunque este documento no forma parte del canon oficial de las Sagradas Escrituras, proporciona evidencia invaluable de cómo los antiguos sabios judíos más eruditos comprendían los primeros capítulos del Génesis e intentaban sistemáticamente resolver sus aparentes contradicciones y lagunas narrativas. El Libro de los Jubileos, frecuentemente llamado el Pequeño Génesis o el Apocalipsis de Moisés, es una renarración detallada y una expansión significativa de las narrativas bíblicas desde la creación misma del mundo hasta el éxodo dramático de Egipto. Una de las peculiaridades más fascinantes de este texto extraordinario es que proporciona nombres específicos a muchos personajes completamente anónimos de la Biblia, incluyendo explícitamente a las hijas misteriosas de Adán y Eva. Según el Libro de los Jubileos, la primera pareja humana tuvo varias hijas, dos de las cuales se llamaban Awan y Asura, nombres que han resonado a través de los siglos en la tradición judía y cristiana primitiva. Awan, según esta fuente antigua, se convirtió en la esposa enigmática de Caín. Su nombre, posiblemente derivado de una raíz hebrea que significa pecado, iniquidad o transgresión, podría reflejar el peso tremendamente pesado que soportó como esposa del primer asesino de la historia humana. Sin embargo, una interpretación alternativa más esperanzadora del nombre sugiere que podría provenir de una raíz diferente que significa fuerza, poder o vigor, indicando la fortaleza interior extraordinaria de una mujer capaz de crear nueva vida y forjar un futuro prometedor incluso en las circunstancias más desesperantes del exilio y la deshonra. La historia de Awan, tal como se relata vívidamente en el Libro de los Jubileos, es profundamente dramática y conmovedoramente humana. Presenció directamente el asesinato brutal de Abel, observó el dolor desgarrador de sus padres al perder a su hijo amado y fue testigo del exilio traumático de su hermano mayor. Cuando Caín partió definitivamente hacia la tierra misteriosa de Nod, Awan tomó la decisión extraordinariamente valiente de seguirlo, compartiendo voluntariamente su destino como exiliada y paria social. Esta decisión requirió un coraje sobrehumano y una lealtad inquebrantable, porque significaba abandonar para siempre la seguridad relativa del hogar familiar por un futuro completamente incierto junto a un hombre permanentemente marcado con la sangre de su hermano. En la tierra desolada de Nod, Awan se convirtió no solamente en la esposa de Caín, sino también en su compañera incondicional en la construcción de una vida completamente nueva. Le dio un hijo, Enoc, cuyo nombre significa iniciación, dedicación o nuevo comienzo. El nombre es profundamente simbólico. Con el nacimiento de Enoc, Awan le dio a Caín la oportunidad dorada de un nuevo comienzo, la posibilidad de expiar parcialmente su pecado horrendo, creando y nutriendo una nueva vida inocente. La ciudad que Caín construyó laboriosamente y bautizó con el nombre de su hijo, se convirtió en un testimonio viviente de que incluso del pecado más grave y el exilio más amargo puede surgir algo nuevo, significativo y potencialmente redentor. Asura, la segunda hija nombrada de Adán y Eva, se convirtió en la esposa de Set,
según el libro de los Jubileos. Su nombre, hermosamente asociado con el azul celestial del cielo o el precioso lápiz lázuli, simboliza pureza espiritual, santidad y conexión divina. Este simbolismo es especialmente significativo y poderoso porque Set fue específicamente designado por Dios mismo para reemplazar a Abel asesinado y continuar la línea sagrada de justicia de la humanidad. La unión matrimonial de Set y Asura representó la restauración milagrosa del orden divino después del caos terrible causado por el asesinato de Abel. Es particularmente interesante notar que algunas versiones de la tradición sugieren que Asura estuvo originalmente prometida en matrimonio a Abel. Después de su muerte trágica e inesperada, quedó viuda antes incluso de casarse, cargando con el peso emocional del dolor profundo y la esperanza persistente en el futuro. Su unión posterior con Set no fue simplemente un matrimonio de conveniencia, sino un acto poderoso de sanación espiritual y restauración cósmica. A través de esta pareja bendecida, se restauró la línea justa de la humanidad y de su descendencia surgieron generaciones que comenzaron a invocar solemnemente el nombre del Señor. Entre los descendientes ilustres de Set y Asura se encontraban figuras tan notables como Enoc, quien caminó íntimamente con Dios y fue llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte, y Noé, quien se convirtió en el Salvador designado de la humanidad durante el diluvio universal devastador. Asura se convirtió así no solamente en esposa y madre, sino en la antepasada venerada de todos aquellos que mantuvieron fielmente la fe en Dios, en un mundo cada vez más sumido en la oscuridad espiritual y la corrupción moral. El estudio detallado de las hijas olvidadas de Adán y Eva revela una visión dramáticamente más amplia y compleja del papel de las mujeres en la historia primitiva de la humanidad. Un papel que frecuentemente se subestima enormemente debido a las peculiaridades de las tradiciones narrativas antiguas y los sesgos culturales patriarcales. Estas mujeres extraordinarias no fueron simplemente participantes pasivas en el desarrollo de la historia humana, sino creadoras activas y dinámicas del futuro, portadoras sagradas de vida y custodias vigilantes de las tradiciones espirituales más importantes. En un mundo donde cada persona era absolutamente preciosa e irreemplazable, donde la historia futura completa de la humanidad dependía críticamente de las decisiones y acciones de unas pocas familias pioneras, el papel de las mujeres como madres adquirió una trascendencia verdaderamente cósmica. Cada embarazo no era meramente un evento personal y privado, sino un acto que podía alterar fundamentalmente el curso entero de la historia universal. Cada niño nacido de estas mujeres valientes representaba una nueva oportunidad dorada para la humanidad, una nueva posibilidad de cumplir el plan divino de redención. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra. Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Las hijas de Adán y Eva fueron las primeras mujeres en toda la historia humana en enfrentar la realidad brutal del pecado y sus consecuencias devastadoras. Crecieron en un mundo que ya no era un paraíso perfecto, donde sus padres cargaban perpetuamente con el recuerdo doloroso de la perfección del Edén y la amargura persistente del exilio forzado. Estas mujeres pioneras tuvieron que aprender a vivir y prosperar en un mundo de trabajo arduo y sufrimiento constante, donde el parto era dolorosísimo y la tierra solo daba sus frutos después de un trabajo exhaustivo y frustrante. Pero fue precisamente en estas circunstancias desafiantes e imposibles que emergió su poder especial y único.
Las mujeres se convirtieron naturalmente en las guardianas sagradas de la memoria del paraíso, transmitiendo meticulosamente a sus hijos historias vividas de cómo era la vida antes de la caída catastrófica. Fueron ellas las que consolaron en los momentos de desesperación más profunda, las que mantuvieron viva la llama de la esperanza en un futuro mejor, las que alimentaron cuidadosamente en los corazones de los niños la creencia inquebrantable de que Dios no había abandonado completamente a la humanidad caída. Su papel en la transmisión cuidadosa de las tradiciones espirituales fue especialmente significativo y crítico. En un mundo completamente sin escritura, donde las revelaciones divinas se transmitían exclusivamente de forma oral, de generación en generación, las mujeres desempeñaron un papel absolutamente clave en la preservación meticulosa y la transmisión fiel de este conocimiento sagrado e irreemplazable. Fueron ellas las que hablaron incansablemente a los niños sobre Dios, sus promesas inmutables y la esperanza viva de redención futura. Se convirtieron en las primeras bibliotecarias de la sabiduría divina, los primeros archivos vivientes de la revelación celestial. Las mujeres también fueron las primeras en toda la historia en aprender a enfrentar constructivamente el luto devastador y la pérdida irreparable. Eva fue la primera madre en perder trágicamente a un hijo, la primera mujer en llorar amargamente la muerte violenta de su descendencia. Sus hijas aprendieron directamente de ella a soportar el dolor indescriptible, a encontrar la fuerza sobrenatural para continuar viviendo después de tragedias inimaginables, a mantener la esperanza encendida incluso en los momentos más oscuros y desesperantes. Desarrollaron habilidades sofisticadas de apoyo emocional y guía espiritual, que se convirtieron en parte integral y fundamental de la cultura humana emergente. Fueron las primeras terapistas de la historia, las primeras consejeras espirituales, las primeras sanadoras del alma humana herida. En el contexto cultural complejo de aquella época, las mujeres también desempeñaron un papel tremendamente importante en el establecimiento de normas sociales y tradiciones culturales duraderas. Fueron ellas las que crearon los primeros rituales familiares significativos, establecieron reglas fundamentales para la crianza de los niños y pusieron los cimientos sólidos de la civilización futura. Su influencia poderosa se extendió mucho más allá de sus familias inmediatas, moldeando profundamente el carácter moral y espiritual de generaciones enteras. Fueron las primeras educadoras de la humanidad, enseñando a los niños no solamente cómo sobrevivir físicamente en un mundo hostil, sino cómo vivir moralmente y prosperar espiritualmente. Las mujeres fueron probablemente las primeras en decorar artísticamente los hogares primitivos, crear hermosos objetos útiles para la vida cotidiana y desarrollar el arte culinario sofisticado. Aportaron belleza, comodidad y refinamiento a un mundo frecuentemente hostil, impredecible y brutal. Su papel en la formación del concepto mismo de familia como la unidad básica fundamental de la sociedad humana fue especialmente significativo y duradero. Las mujeres fueron quienes crearon el ambiente cálido del hogar, quienes transformaron la familia de simplemente un grupo de personas que vivían juntas en un organismo único y cohesivo, conectado por el amor genuino, la ayuda mutua y los objetivos comunes elevados. Un aspecto absolutamente fascinante que debemos considerar cuidadosamente es la longevidad extraordinaria y aparentemente sobrenatural de los patriarcas bíblicos. Adán vivió la cantidad asombrosa de 930 años y sus descendientes también se distinguieron consistentemente por su longevidad excepcional que desafía completamente nuestra comprensión moderna de la biología humana. En un mundo completamente libre de anticonceptivos modernos, donde la maternidad no era solamente un proceso biológico natural, sino también un mandato divino explícito y sagrado,
Una vida tan extraordinariamente larga habría resultado inevitablemente en el nacimiento de un número verdaderamente colosal de hijos. Si asumimos conservadoramente que Eva dio a luz a un niño cada 2 o 3 años durante varios siglos de fertilidad continua e ininterrumpida, entonces el número total de sus descendientes directos podría haber alcanzado fácilmente las centenas, posiblemente miles. Imaginen las implicaciones demográficas staggering en un mundo perfecto, completamente libre de enfermedades degenerativas, contaminación ambiental tóxica, estrés de la vida moderna o cualquier factor que comprometa la salud reproductiva. La capacidad de procreación humana habría sido absolutamente extraordinaria y sin precedente. La bendición divina original de creced y multiplicaos en estas circunstancias ideales habría producido una explosión demográfica literalmente exponencial. Cada generación habría sido numéricamente superior a la anterior, creando rápidamente una población más que suficiente para explicar no solamente la misteriosa esposa de Caín, sino también los habitantes de las primeras ciudades y la diversificación cultural temprana. Es absolutamente crucial comprender que las genealogías bíblicas son inherentemente selectivas por diseño divino. El libro del Génesis se enfoca deliberadamente en ciertas líneas de descendencia específicas, de Adán a Set, de Set a Enós, de Enós a Enoc, de Enoc eventualmente a Noé y su familia salvadora. Pero esto categóricamente no significa que no existieran otras líneas genealógicas paralelas igualmente importantes. Las genealogías bíblicas funcionan como un telescopio espiritual que enfoca ciertas estrellas, mientras otras permanecen difusas en el fondo cósmico. Esto no significa que las estrellas difusas no existan, simplemente no son el foco principal de la observación divina en ese momento particular. Un paralelo absolutamente iluminador se encuentra en la situación de la familia de Noé después del diluvio universal devastador. Después de salir del arca salvadora, exactamente 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, tenían la responsabilidad abrumadora de repoblar la tierra entera. Este feat, aparentemente imposible, solo fue factible si la población creció exponencialmente y de manera extraordinariamente rápida a través de familias numerosísimas y matrimonios necesarios entre parientes cercanos. Una práctica que era no solamente aceptable, sino absolutamente esencial para la supervivencia de la especie. Una situación demográfica similar debió existir en los inicios mismos de la historia humana prediluviana. La diferencia crítica es que la familia antediluviana tuvo muchísimo más tiempo para crecer y multiplicarse, centurias completas en lugar de unas pocas generaciones postdiluvianas. La séptima evidencia cultural proviene del contexto histórico del antiguo cercano Oriente. En todas las sociedades patriarcales de aquella región y época, las familias extraordinariamente numerosas no eran simplemente la norma social, eran consideradas una bendición divina inequívoca y una señal tangible del favor celestial. Tener muchos hijos se interpretaba universalmente como una indicación clara de que Dios estaba bendiciendo abundantemente a esa familia particular. En este contexto cultural bien establecido, habría sido completamente anómalo y extraño que Adán y Eva, quienes recibieron la bendición directa y personal de Dios de ser fructíferos y multiplicarse, hubieran tenido solamente unos pocos hijos. La expectativa cultural y religiosa habría sido exactamente lo opuesto, una familia masiva, próspera y en constante crecimiento que reflejara la generosidad y fidelidad del Creador. Pero hay una cuarta lección absolutamente revolucionaria que emerge de las profundidades de esta historia sagrada. Las hijas olvidadas de Adán y Eva nos enseñan sobre el poder sobrenatural de la transmisión espiritual a través de las generaciones. Ellas no solamente dieron a luz hijos biológicos, sino que fueron las primeras guardianas de la memoria espiritual de la humanidad. Imaginen por un momento la responsabilidad cósmica que cargaban sobre sus hombros delicados pero poderosos.
Eran ellas quienes susurraban en los oídos de sus hijos las historias del jardín del Edén, quienes mantenían viva la memoria de aquellos días gloriosos antes de la caída. Eran ellas quienes enseñaban sobre la naturaleza de Dios, sobre su bondad infinita, sobre su justicia perfecta y sobre su misericordia eterna. En una época sin libros, sin escritura, sin ninguna forma de registro permanente, estas mujeres extraordinarias se convirtieron en bibliotecas vivientes de la fe. Sus corazones eran pergaminos sagrados donde estaban escritas las promesas divinas. Sus memorias eran templos donde se guardaban celosamente los secretos más profundos de la creación. La quinta lección que emerge de esta historia milenaria es aún más profunda: el poder absolutamente transformador de la maternidad espiritual. Estas mujeres no solo fueron madres biológicas, sino madres espirituales de toda la humanidad. Cada niño que criaron, cada vida que tocaron, cada corazón que moldearon, se convirtió en una extensión de su legado eterno. Cuando contemplamos la genealogía de Génesis, vemos nombres masculinos registrados meticulosamente. Pero detrás de cada nombre masculino había una mujer que lo había formado espiritualmente. Detrás de cada patriarca había una madre que había plantado en su corazón las semillas de la fe. Detrás de cada líder espiritual había una mujer que había intercedido por él en oración durante las largas noches de duda y desesperación. Esta maternidad espiritual trasciende completamente los vínculos biológicos. Es un llamado divino que se extiende a todas las mujeres de todas las épocas. Ser madres espirituales de aquellos que las rodean. Nutrir no solo los cuerpos, sino las almas. Alimentar no solo con pan físico, sino con el pan celestial de la palabra de Dios. La sexta lección que debemos extraer de esta historia extraordinaria es la resistencia heroica contra el desaliento más profundo. Imaginen el peso emocional y espiritual que estas mujeres debieron soportar. Vivían en un mundo que había perdido la perfección original, donde la muerte había hecho su entrada trágica, donde el sufrimiento se había convertido en una realidad cotidiana. Habían escuchado de sus padres sobre la gloria incomparable del Edén, sobre la comunión perfecta con Dios, sobre la armonía absoluta de la creación. Y sin embargo, vivían en un mundo caído, donde las espinas y los cardos crecían en lugar de flores, donde el trabajo se había vuelto penoso, donde el dolor acompañaba cada alumbramiento. Pero en lugar de sucumbir al desaliento, estas mujeres extraordinarias se convirtieron en guerreras espirituales. Cada hijo que dieron a luz era una declaración de fe en el futuro. Cada familia que formaron era un acto de resistencia contra la desesperanza. Cada oración que elevaron era una afirmación de que Dios no había abandonado a la humanidad. La séptima lección nos revela el ministerio silencioso pero poderosísimo de la intercesión. Estas mujeres desarrollaron una vida de oración tan profunda y constante que se convirtieron en puentes vivientes entre el cielo y la tierra. Mientras sus esposos trabajaban la tierra con el sudor de su frente, ellas trabajaban el ámbito espiritual con las lágrimas de su intercesión. Cada amanecer las encontraba ya en oración, clamando a Dios por sus familias, por sus comunidades, por el futuro de la humanidad. Cada anochecer las veía aún intercediendo, llevando ante el trono de la gracia las cargas más pesadas de aquellos a quienes amaban. Su intercesión no era meramente personal o familiar, sino cósmica. Entendían profundamente que estaban participando en una batalla espiritual de dimensiones eternas. Sabían que sus oraciones eran armas poderosas en la guerra invisible entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la esperanza y la desesperación. La octava lección revela la sabiduría profética del corazón femenino. Estas mujeres poseían una intuición espiritual tan desarrollada que podían discernir los propósitos divinos con una claridad asombrosa. Mientras que los hombres se enfocaban en las tareas inmediatas de la supervivencia, ellas mantenían sus ojos fijos en el horizonte eterno.
Fueron ellas quienes primero comprendieron que la promesa dada a Eva sobre la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente no era meramente simbólica, sino profética. Fueron ellas quienes mantuvieron viva la esperanza mesiánica durante las generaciones más oscuras. Fueron ellas quienes prepararon el camino espiritual para la venida del Redentor. Esta sabiduría profética no era resultado de estudios teológicos formales, sino de una comunión íntima y constante con el Espíritu de Dios. Sus corazones estaban tan sintonizados con el corazón divino que podían escuchar su voz incluso en medio del silencio más absoluto. La novena lección nos enseña sobre el legado imperecedero de la fe transmitida de generación en generación. Estas mujeres entendieron que su misión más importante no era acumular riquezas materiales o alcanzar reconocimiento público, sino transmitir un patrimonio espiritual que durara para siempre. Cada historia que contaron, cada oración que enseñaron, cada valor que inculcaron, se convirtió en una semilla de eternidad plantada en el corazón de sus descendientes. Estas semillas germinaron a través de los siglos, florecieron en los patriarcas, dieron fruto en los profetas y finalmente culminaron en el nacimiento del Mesías. Cuando María, la madre de Jesús, pronunció su magnífico «Hágase en mí conforme a tu palabra», estaba haciendo eco de la fe de todas estas mujeres anónimas que la precedieron. Su sí a Dios fue posible porque generaciones de mujeres fieles habían preparado el camino con sus propios sí, silenciosos, pero poderosos. La décima y última lección que extraemos de esta historia extraordinaria es la revolución silenciosa del amor incondicional. En un mundo que había conocido el rechazo, la traición y la violencia, recordemos que Caín mató a Abel. Estas mujeres introdujeron una fuerza completamente nueva, el amor que no se basa en méritos, condiciones o circunstancias. Este amor incondicional se manifestó primero en su relación con sus esposos. A pesar de vivir en una sociedad patriarcal donde las mujeres tenían pocos derechos, ellas transformaron el matrimonio en una alianza espiritual basada en el amor mutuo y el respeto recíproco. Se convirtieron en compañeras verdaderas, no solo en esposas sometidas, pero más revolucionario aún fue su amor incondicional hacia sus hijos. En una época donde la supervivencia era incierta y la muerte infantil era común, estas madres desarrollaron un amor tan profundo y duradero que se convirtió en un reflejo del amor paternal de Dios. Amaron a sus hijos no por lo que hacían, sino por lo que eran, criaturas preciosas hechas a la imagen de Dios. Debemos entender que el impacto de estas mujeres en la sociedad primitiva fue absolutamente transformador. Antes de su influencia, el mundo post-edénico estaba caracterizado por la violencia, la competencia despiadada y la ley del más fuerte. Pero ellas introdujeron conceptos revolucionarios como la compasión, la misericordia, el perdón y la reconciliación. Fueron ellas quienes enseñaron a sus hijos varones que la verdadera fortaleza no consistía en dominar a otros, sino en servir con amor. Fueron ellas quienes mostraron a sus hijas que su valor no dependía de su belleza física o su capacidad reproductiva, sino de su carácter y su relación con Dios. A través de su ejemplo silencioso pero poderoso, estas mujeres establecieron los fundamentos de lo que siglos después se conocería como civilización. Los conceptos de justicia, misericordia, hospitalidad y cuidado de los más vulnerables tienen sus raíces en las lecciones que estas madres primitivas enseñaron en la intimidad de sus hogares. Finalmente, debemos reconocer que la historia de las hijas olvidadas está intrínsecamente conectada con el plan divino de redención. Cada una de ellas fue un eslabón esencial en la cadena que conduciría finalmente al nacimiento del Salvador. Sin su fidelidad, sin su fe, sin su perseverancia, la promesa mesiánica no habría podido cumplirse.
Cuando el apóstol Pablo escribió sobre la plenitud de los tiempos, en la cual Dios envió a su Hijo, estaba hablando de un momento que había sido preparado meticulosamente durante milenios. Y en esa preparación, las hijas olvidadas desempeñaron un papel absolutamente crucial. Fueron ellas quienes mantuvieron viva la esperanza mesiánica durante las generaciones más oscuras. Fueron ellas quienes prepararon el terreno espiritual para que cuando llegara el momento perfecto, una joven virgen llamada María pudiera decir sí al plan divino con la misma fe que habían demostrado sus antepasadas anónimas. Queridos hermanos y hermanas, la historia de las hijas olvidadas no es meramente un relato antiguo fascinante, sino una guía práctica para nuestros días. En un mundo que valora la fama, el reconocimiento público y el éxito material, estas mujeres nos recuerdan que el valor verdadero se encuentra en la fidelidad silenciosa, en el amor incondicional y en la fe inquebrantable. Cada madre que educa a sus hijos en los caminos de Dios está siguiendo el ejemplo de las hijas olvidadas. Cada mujer que intercede en oración por su familia está participando en el mismo ministerio que ellas ejercieron. Cada persona que choose ser fiel en lo pequeño está caminando en las huellas de estas heroínas anónimas. La próxima vez que se sientan tentados a pensar que sus vidas son insignificantes, que sus sacrificios pasan desapercibidos, que sus oraciones no son escuchadas, recuerden a las hijas olvidadas. Ellas nos demuestran que ante los ojos de Dios no hay vida pequeña, no hay sacrificio insignificante, no hay oración que caiga en el vacío. Y así, queridos hermanos y hermanas, hemos completado nuestro viaje extraordinario a través de la historia de las hijas olvidadas del Edén. Hemos descubierto que su legado no solo perdura, sino que continúa multiplicándose en cada generación. Cada vez que una madre abraza a su hijo con amor incondicional, está haciendo eco del amor de estas mujeres. Cada vez que una mujer mantiene la fe en medio de la adversidad, está siguiendo su ejemplo. Cada vez que alguien elige la fidelidad por encima del reconocimiento, está honrando su memoria. Las hijas olvidadas nos han enseñado que la verdadera grandeza no se mide por los aplausos del mundo, sino por la aprobación divina. Que el éxito auténtico no se encuentra en los titulares de los periódicos, sino en las páginas del libro de la vida. Que la inmortalidad verdadera no viene de los monumentos de piedra, sino de las vidas transformadas por nuestro amor y nuestro ejemplo. Por eso, levantemos nuestros corazones en gratitud por estas heroínas anónimas. Honremos su memoria siendo fieles en nuestro propio llamado. Y recordemos siempre que nosotros también somos parte de esta historia magnífica, que nuestras vidas también importan, que nuestras decisiones también tienen consecuencias eternas. Que el Dios de las hijas olvidadas nos bendiga y nos use para su gloria, hasta el día cuando finalmente las conozcamos cara a cara en la eternidad. ¿Recuerdas las historias antiguas sobre el río Éufrates? Aquellas que hablaban de tiempos bíblicos, de civilizaciones poderosas, de profecías. Pues hoy, algo increíble está ocurriendo. El Éufrates se está secando, y lo que está apareciendo bajo sus aguas está dejando a muchos sin palabras. Y como si eso no fuera suficiente, al otro lado del mundo, en una mina en Siberia, unos mineros encontraron una estatua misteriosa que representa ángeles, pero incompletos. ¿Será todo esto una simple coincidencia o una señal de que algo más grande está por suceder? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar la forma en que ves el pasado y lo que aún está por venir. Las antiguas estructuras son ahora visibles y sonidos extraños han sido captados procedentes de las profundidades. ¿Qué secretos esconde el lecho del Éufrates?
Existen las especulaciones sobre una posible conexión con las profecías reveladas en la Biblia, donde se menciona a 4 ángeles en relación al río. Estas circunstancias podrían ser el preludio de un cumplimiento profético, sugiriendo que los momentos decisivos están más cerca de lo que pensamos. Todo esto será abordado en el video que hemos preparado, con una extensión de más de 2.700 kilómetros abarcando Turquía, Siria e Irak, ha forjado civilizaciones tan antiguas como Sumeria, Babilonia y Asiria. Reconocido como un escenario clave en el desarrollo humano, el Éufrates ha transformado tierras áridas en espacios fértiles, facilitando el crecimiento de potentes imperios, la agricultura y el comercio. No solo es un emblema histórico, sino también un símbolo en los textos sagrados, mencionado en repetidas ocasiones como un indicativo de poder, límites y significado profético. No obstante, hoy enfrentamos una situación alarmante. El Éufrates se está secando. Este fenómeno no es meramente un capricho de la naturaleza. Su descenso drástico se debe a una combinación de factores climáticos, la expansión desértica y prácticas de irrigación desmedidas, que han alterado significativamente su caudal. Descubre la verdad detrás del río Éufrates y su sorprendente transformación. Recientes investigaciones de la Universidad de Arizona indican que este emblemático río ha experimentado una reducción asombrosa del 60% en su caudal en el último siglo. La construcción masiva de infraestructuras en países como Turquía y Siria ha desviado enormes volúmenes de agua hacia proyectos hidroeléctricos y agrícolas, dejando regiones subterráneas de Irak lidiando con escasez. Esta situación ha desencadenado el colapso de la agricultura, el desplazamiento forzado de comunidades y un estrés económico palpable en una zona ya frágil. Las imágenes satelitales tomadas a lo largo de las décadas revelan un panorama alarmante. Aquellas vastas y ricas secciones del Éufrates son, en muchos lugares, solo eco de un pasado próspero. La tierra antes irrigada ahora permanece expuesta y fracturada. En algunas localizaciones, el río ha desaparecido por completo, desvelando restos y formaciones que han permanecido ocultas durante milenios. Fotografías compartidas por la NASA y otros medios ilustran la notable disminución de agua y las condiciones áridas que se apoderan de sus orillas. Para muchos, esto asemeja a un fenómeno natural catastrófico. Sin embargo, para quienes conocen la Biblia, estas imágenes evocan un sentido de profecía. En el libro de Revelación, capítulo 16, versículo 12, se menciona que el 6º ángel derramará su copa sobre el gran río Éufrates, secando sus aguas para preparar el camino a los reyes del Oriente. Este fenómeno va más allá de una simple crisis ecológica. Se manifiesta como un cumplimiento de antiguas predicciones. La Escritura anticipa que el Éufrates se secará como parte de los eventos culminantes antes del regreso de Cristo. Lo que alguna vez fue una metáfora está dando paso a la realidad. Con el río en declive, los fieles se cuestionan sobre lo que está por llegar. La desecación tangible del Éufrates no es solo una señal del cambio climático. Representa un recordatorio de que la palabra divina es certera y de que los tiempos establecidos están a la vista. Mientras el mundo se debate en discusiones políticas y propuestas ambientales, aquellos que confían en la fe comprenden que estamos inmersos en un plan divino que coincide con lo que la revelación anticipa sobre los días finales. Ya no es solo una teoría, se ha convertido en una tangible realidad. Y lo que ocurre con el Éufrates es apenas el principio de lo que está por venir. Mantente alerta y reflexiona sobre el significado de estos sucesos en tu vida. La revelación entra en escena. Descubre qué dice la Biblia sobre el Éufrates y su importancia, que va más allá de ser un simple río con relevancia histórica y ecológica. El ámbito científico observa su desecación como una crisis ambiental,
mientras que la esfera espiritual vislumbra un significado más profundo, un eco de la Escritura en el momento presente. En el libro de Revelación se menciona un acontecimiento específico relacionado con este río. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En el capítulo 9, versículo 14, se hace referencia a 4 ángeles que permanecen atados en las aguas del Éufrates. No se trata de una simple alegoría. Este detalle es profético y certero, indicando que poderosos ángeles caídos y limitados esperan bajo el Éufrates, aguardando un tiempo determinado para actuar. El siguiente versículo revela la minuciosidad de Dios en la preparación de la hora, el día, el mes y el año en que 1/3 de la humanidad será eliminado. Esta precisión es fascinante y resalta que la disminución del Éufrates no es un fenómeno al azar. Forma parte de un plan divino más amplio. Estos 4 ángeles no son meras representaciones simbólicas, son entidades reales que permanecerán restringidas hasta que su liberación marque un punto de inflexión en el desenlace de la humanidad. Lo que sucederá tras su libertad es impactante, resultando en la pérdida de 1/3 de la población mundial. Este nivel de devastación es apocalíptico y se conecta de manera clara con la serie de juicios de trompeta en Revelación, donde cada suceso crece en intensidad y en consecuencias. La liberación de estos 4 ángeles no es solo un indicio más de un ciclo de caos global. La situación se vuelve aún más intrigante cuando descubrimientos contemporáneos reflejan una antigua profecía. Con el retroceso del Éufrates, los habitantes de Siria e Irak han comenzado a notar la aparición de túneles y cámaras subterráneas. Algunos de estos hallazgos han sido documentados por periodistas y arqueólogos. No dejes de observar estos acontecimientos extraordinarios, que pueden tener grandes repercusiones en el futuro cercano. Descubre cómo las señales que nos rodean pueden cambiar tu perspectiva sobre el mundo y tu vida. Recientes imágenes revelan corredores de rocas imponentes, oscuros túneles y sonidos vibrantes que emergen de lo profundo de la tierra. Mientras para muchos esto se clasifica simplemente como un vestigio histórico, para otros representa algo más inquietante. Hay un creciente consenso entre ciertos grupos de fe que estas grutas recientemente descubiertas podrían ser el lugar mencionado en las Escrituras, donde unos ángeles están encadenados, aguardando su liberación. Aunque no se puede comprobar esta afirmación con certeza, el momento actual es demasiado significativo como para pasarlo por alto. Un río que antes fluía se está secando lentamente ante nuestros ojos, revelando senderos antiguos y espacios ocultos, justo cuando el mundo parece experimentar un periodo de inquietud, colapso moral y desastres naturales cada vez más frecuentes. La conexión entre estos eventos es innegable. Si lo escrito en las Escrituras se manifiesta de esta forma, ¿qué otras realidades pueden estar surgiendo? La sequía del Éufrates representa más que una simple advertencia.
Es un instante crucial en que la profecía se torna tangible y las palabras de revelaciones comienzan a hacerse realidad. Lo que observamos ahora podría ser tan solo el inicio de algo mucho más grande. Con la disminución del Éufrates y la aparición de señales proféticas, una verdad se vuelve evidente. Esto trasciende lo puramente hídrico, refleja el estado del planeta y de la humanidad que habita en él. Lo que acontece en el ámbito natural y espiritual es verdaderamente impactante. ¿Por qué debe importarnos esta situación? Nuestro mundo enfrenta una crisis espiritual y hay un propósito divino en marcha. Estamos en un momento caracterizado por avances tecnológicos sin precedentes. Desde la inteligencia artificial hasta la exploración del espacio, la humanidad ha alcanzado logros que una vez parecieron lejanos. Sin embargo, debajo de esta superficie de innovación permanece una realidad que debemos confrontar. Nuestra espiritualidad está en crisis. Es momento de reflexionar y actuar en consecuencia. Es momento de reflexionar y actuar. Observamos que cada avance en el ámbito científico suele ir acompasado de un claro retroceso en la moralidad. La actualidad nos lo revela a diario con su dramaturgia. La violencia, el abuso, la corrupción, familias desintegradas, adicciones y un deterioro del aprecio por la vida. Aunque nuestras mentes se nutren de conocimientos, nuestros corazones parecen enfriarse, distanciándose de la empatía y volviéndose indiferentes ante el sufrimiento que nos rodea. En Mateo 24:12, Jesús anticipó esta realidad, advirtiendo que a causa de la creciente iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esa distancia emocional se refleja en nuestro entorno. La falta de ética no se limita a las acciones del gobierno o a los delitos en las calles, sino que se manifiesta en la aceptación de la pereza, la exaltación de la rebeldía y el desprecio por las verdades fundamentales. Lo que alguna vez fue considerado malo ahora recibe aplausos, mientras que lo que Dios definió como bueno se encuentra bajo ataque. Un claro indicio de este desvío moral es lo que podríamos denominar una contaminación mental. Esta influencia es más insidiosa que el humo y más perjudicial que la radiación. Se infiltra a través de la diversión, los medios de comunicación, la cultura digital y, en ocasiones, también en la educación. Desde edades cada vez más tempranas, los niños son expuestos a la pornografía, la violencia y la confusión sobre su identidad. La televisión dramatiza lo sexual de forma violenta, las redes sociales alientan la insubordinación y ciertos influencers invierten la noción de pureza y justicia. Este análisis no busca generar temor a partir de la interpretación bíblica, sino que encuentra respaldo en pasajes como Romanos 1 y 2, Timoteo 3, donde se detalla el desmoronamiento ético de nuestros días, un fenómeno que estamos presenciando en tiempo real. El aumento en la temperatura del río Éufrates no es un evento aislado, sino que forma parte de un esquema más amplio. Mientras las profecías se manifiestan en el mundo físico, la condición espiritual de la humanidad se va deteriorando. No obstante, aquí se encuentra un mensaje de esperanza. Dios no se siente sorprendido por esta realidad. Él lo había anticipado. Su palabra no solo ha señalado los síntomas, sino que también ofrece una solución. Te invito a abrir tu corazón y buscar la verdad que ilumina en medio de la oscuridad. A medida que la oscuridad envuelve nuestro entorno, la luz de la verdad resplandece con más intensidad. No te quedes al margen. Es el momento de escuchar la llamada de Jesús hacia el arrepentimiento, la restauración y la justicia en un mundo lleno de caos. La disminución del Éufrates no es solo un fenómeno natural, sino un mensaje potente que refleja la decadencia de nuestra cultura, una cultura marcada por la ilegalidad y la futilidad de un progreso vacío.
Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Aunque el mundo parece desmoronarse, Dios sigue teniendo un propósito, uno que siempre ha consistido en salvar y preparar a su pueblo. Ya no es cuestión de si los signos están presentes, porque lo están, sino de cómo responderemos ante ello. Mientras diversas señales emergen de la naturaleza y resuenan en los corazones humanos, hay un clamor divino dirigiéndose a esta generación. El Éufrates se está secando. La ilegalidad se expande y los corazones se vuelven fríos, pero la luz de Dios sigue brillando en la penumbra. Cada uno de estos fenómenos no es meramente accidental. Representan un mensaje sagrado, una advertencia, una última convocatoria a la conciencia. Pero, ¿de qué manera debemos reaccionar ante este aviso? ¿Por qué es relevante el disminuido Éufrates? Este río, cuyo proceso de secado no se limita a un simple evento histórico o arqueológico, es un signo que trasciende lo terrenal. Mientras muchos se muestran curiosos, las Escrituras indican una urgencia sin igual. Lo que estamos presenciando es mucho más que un instante. Es un llamado a despertar desde el cielo. Dios frecuentemente utiliza eventos tangibles para manifestar verdades espirituales. En el caso del Éufrates, Él está orquestando ambos aspectos. La deshidratación de este antiguo río, señalada en las profecías, nos invita a reconocer el contexto de nuestros tiempos. No se trata únicamente de un cumplimiento profético, sino de una advertencia celestial para un mundo que parece estar en letargo. La belleza del corazón de Dios radica en que nos alienta no a temer, sino a transformar esta inquietud en acción. El versículo de 2 Pedro 3:9 nos recuerda que el Señor no se apresura en cumplir su promesa según el entendimiento humano. Él muestra paciencia, anhelando que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Aprovechemos este momento y respondamos positivamente a la invitación divina que nos llama a regresar al camino de la luz. Es momento de actuar, de volver a nuestras raíces. Despertemos, reconozcamos nuestra necesidad de arrepentimiento y de alinear nuestras vidas con Cristo. Como creyentes, enfrentar la situación actual no debería causarnos temor, sino fortaleza en nuestra fe. No estamos llamados a ser presa del pánico, sino a prepararnos con determinación. Nuestra tarea no es especular sobre el futuro, sino mantenernos alertas en lo espiritual. En el escrito de Tito 2:13 se nos invita a mantener la mirada en nuestra esperada salvación, la gloriosa aparición de nuestro Salvador, Jesucristo. Debemos concentrarnos no en el caos que nos rodea, sino en el poder del Rey que nos guía. No es salud sin el propósito de vivir en sabiduría. Nuestro enfoque debe ser compartir el mensaje del Evangelio y mantener la mirada en nuestra eternidad. Este instante, este río seco, es una invitación a examinar nuestros corazones. ¿Estamos viviendo con la urgencia que se requiere? ¿Actuamos como si la venida de Jesús fuera inminente? Es crucial recordar que puede ocurrir en cualquier momento. No necesitamos más predicciones, sino una preparación genuina. Es fundamental que tomemos en serio la oración, la justicia y una existencia que refleje nuestra esperanza en Cristo. Efectivamente, el Éufrates está experimentando su sequía y las profecías están en vía de cumplirse. Sin embargo, lo más vital es que Jesús está regresando pronto. El mundo está en movimiento, pero la comunidad de Dios responde a este llamado.
El momento de actuar es ahora. Lo que está ocurriendo con el río Éufrates no es cuestión de azar, sino una confirmación de las Escrituras. Lo que fue anunciado en el libro de Revelaciones hace más de 2000 años está aconteciendo frente a nuestros ojos. Esto no es mera especulación, es un cumplimiento tangible. Dios nos ha entregado esta profecía como una forma de llamar nuestra atención, no para satisfacer curiosidades, sino para fortalecernos en la convicción. Cada elemento, desde los ángeles en el río hasta el tiempo de su liberación y las repercusiones a nivel mundial, nos llevan a reconocer una verdad irrefutable. Prepárate, porque el regreso de Jesucristo se aproxima, y no será en la fragilidad de un niño, sino como el soberano supremo, el juez de todas las naciones. Este no es solo un dogma, es una promesa que él mismo pronunció. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, se expresa claramente: regresaré y te recibiré a mi lado. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Todo ser humano se postrará ante Él y no habrá lugar para el ocultamiento ni para las justificaciones. Solo reinarán la verdad, la justicia y la eternidad. El eufratismo simboliza la llamada final, un toque de trompeta que invita a los corazones a regresar, a entregar sus vidas y hallar la redención. Este río, alguna vez fuente de vida para civilizaciones, ahora transmite un mensaje crucial a la humanidad. El tiempo se agota y te hacemos una pregunta que resuena en lo más profundo. El eufratismo ya no fluye. ¿Estás preparado para lo que se avecina? Atención a los signos del regreso del Salvador. Durante milenios, los creyentes han esperado este evento como un momento de serenidad y júbilo. Sin embargo, antes de que el Redentor regrese, el planeta enfrentará grandes pruebas y tribulaciones. Nuestro Creador anhela que estemos listos para enfrentar estos desafíos. Desea que estemos en un estado espiritual óptimo cuando el Salvador se manifieste en todo su esplendor. Por esa razón, nos ha dado indicios que nos acercarán al entendimiento de cuándo se aproximará su llegada. A lo largo de la historia, Dios ha compartido estas señales con sus mensajeros. Ha dejado claro que todos los que siguen a Jesucristo reconocerán estos signos y estarán vigilantes. Si permanecemos fieles y cumplimos sus mandamientos, estudiaremos las Sagradas Escrituras para poder identificar las señales. Algunos de estos signos ya se han materializado, mientras que otros están en proceso o se cumplirán más adelante. La proliferación de la maldad, las guerras y el sufrimiento son realidades que se intensificarán. Los anuncios de los profetas indican que la tierra sufrirá gran desolación. Daniel predijo que el tiempo previo al regreso del Salvador será de angustias sin precedentes. La historia nos llama a reflexionar y a prepararnos ante la inminente llegada del Rey de Reyes. Prepárate para abrir tu corazón y mente a un mensaje poderoso. En tiempos tumultuosos, el amor humano se enfriará. La maldad florecerá y el caos dominará las vidas de todos. Sobrevino una advertencia de dificultades como terremotos, enfermedades, hambrunas y tormentas severas que podrían desestabilizar el mundo. Las nevascas arrasarán tierras y el eco de guerras resonará con fuerza, donde naciones se enfrentarán entre sí. Jesús, en su enseñanza, anticipó conflictos incesantes y la falta de paz. En su aviso,
se menciona la inevitabilidad de sufrimientos en la tierra. Joseph Smith, profeta de tiempos modernos, tranquilizó a sus seguidores ante la llegada de calamidades. No deben sentirse abrumados, pues estos eventos se aproximan como parte de un plan divino, con la espada de la guerra y la sombra de la enfermedad cada vez más cerca. La destrucción será evidente y palpable, pero se nos asegura que las profecías recibidas por los hombres de fe no quedarán sin cumplirse. Hoy en día somos testigos de muchos de esos augurios tomando forma. La maldad es omnipresente y los conflictos son constantes, mientras que fenómenos naturales, como temblores y desastres, no cesan en su ocurrencia. Muchos padecen a causa de inundaciones, sequías, epidemias y privaciones. Estas adversidades, sin duda, se intensificarán antes de la llegada del Salvador. Sin embargo, no todo lo que nos precede es sombrío. Existen signos de esperanza que iluminan el sendero. La restauración del Evangelio traerá luz a quienes habitan en la penumbra. Esta promesa ha sido reafirmada por profetas antiguos. El apóstol Juan anticipó la restauración a través de un ángel, en un cumplimiento revelador. El ángel Moroni, junto con visitantes celestiales, compartió el mensaje del Evangelio de Jesucristo con Joseph Smith, que culminó en la llegada de las Escrituras de los mormones. Se nos recuerda que esta restauración no solo es un signo de advertencia, sino también un faro de esperanza para todos los descendientes. Por lo tanto, mantente alerta y receptivo, ya que la llegada de tiempos nuevos está en el horizonte. Ahora es tu momento de reflexionar y actuar. Descubre la verdad transformadora que está tocando vidas en todo el mundo. En tiempos pasados, ciertos profetas como Isaías y Ezequiel anunciaron la llegada de un texto sagrado que hoy conocemos como la Biblia de los Mormones. Este mensaje se ha hecho realidad, pues el libro ha sido difundido y el Evangelio alcanza corazones en cada rincón del planeta. Un indicio crucial de los tiempos finales es la propagación del Evangelio como testimonio para todas las naciones, tal como se menciona en las Escrituras. Se ha prometido que cada individuo tendrá la oportunidad de recibir la plenitud del Evangelio en su idioma nativo. Desde la restauración de la Iglesia, el trabajo misionero ha crecido exponencialmente, contando con cientos de miles de misioneros que están llevando el mensaje a diversos países y en múltiples lenguas. A medida que nos acercamos a la segunda venida de Cristo, se brindarán oportunidades para revelar la verdad a todas las culturas. En este contexto se destaca la profecía del profeta Malaquías, quien anunció que Elías regresaría a la tierra antes del retorno del Salvador. Este profeta no solo restauraría poderes esenciales para la unión familiar, sino que también motivaría a las personas a preocuparse por sus antepasados y descendientes. Elías visitó a Joseph Smith en abril de 1836, marcando así un renacer en el interés por la genealogía y la herencia familiar. Además, en los templos se realizan ordenanzas vitales, tanto en favor de los vivos como de quienes ya han partido. La descendencia de Lehi está destinada a ser un pueblo significativo. El Señor ha declarado que a medida que se acerque su venida, los lamanitas serán transformados en una nación justa y reconocida en cumplimiento de las promesas divinas. Uno de los mensajes destaca que, antes del gran día del Señor, esos pueblos serán como una hermosa rosa. Hoy en día, un número creciente de los descendientes de Lehi está recibiendo las bendiciones del Evangelio mientras se levanta la Nueva Jerusalén, una ciudad justa que los fieles construirán con la guía de Jesucristo mismo, quien reinará entre ellos. Descubre la verdad que transforma vidas. La revelación asegura que una nueva ciudad se levantará en Missouri, Estados Unidos. Este es solo uno de los indicios que el Señor nos ha proporcionado.
Las Sagradas Escrituras incluyen una multitud de señales adicionales. ¿Qué pruebas observas que demuestran que esos signos están manifestándose? Reconocer los signos de nuestros tiempos es fundamental para nuestro entendimiento. Ante fenómenos sorprendentes y conmociones, ¿cómo podemos mantener la serenidad y la tranquilidad? El Señor, al referirse a su retorno, nos recordó que ni los hombres ni los ángeles conocen la hora exacta de su llegada. Para ilustrar esto, se valió de la metáfora del árbol que brota hojas, sugiriendo que al igual que podemos anticipar el verano, también podemos deducir que su próxima llegada se aproxima al ver las señales proféticas. Estos indicios son un regalo divino que nos guía hacia la preparación adecuada, instándonos a organizar nuestras vidas y aquellas de nuestras familias en anticipación de los eventos futuros. Hemos sido advertidos sobre desastres vinientes y exhortados a estar listos, pero también hay espacio para la esperanza y la alegría ante la llegada del Salvador. Él nos pidió que no nos angustiáramos, asegurando que cuando se cumplan todas estas señales, sabremos que las promesas hechas se concretarán. Aquellos que son justos no sufrirán perdición, sino que serán parte de un nuevo día, heredando una tierra donde sus descendientes crecerán libres de pecado. La presencia del Señor será en medio de su pueblo, brindando gloria, justicia y realeza. Te agradezco por acompañarnos. No olvides seguir nuestro canal y estar atento a nuestro próximo contenido. Comparte tu opinión en los comentarios sobre la importancia del bautismo de Cristo, que se aproxima con gran significado. En Lucas 3, 16, 18 se menciona un bautismo de Espíritu Santo que conducirá al verdadero creyente hacia la eternidad. Descubre la enseñanza revolucionaria que transformará tu comprensión sobre el sacrificio y la fe. En su mensaje se mencionó un bautismo de fuego, relacionado con el lago de fuego o la segunda muerte, destinado a quienes se niegan a aceptar a Cristo y al Espíritu Santo. Las Escrituras en Hebreos y el libro de Revelación confirman esta advertencia. El mensaje de Juan estaba alineado con las palabras de Jesús, quien enfatizaba que seguirlo implica asumir un costo importante. El Evangelio de Lucas nos recuerda que nadie que se aferra al pasado es digno del reino de Dios. El anuncio de Juan fue fundamental para preparar el camino hacia la enseñanza de Cristo sobre cómo lograr la salvación y la vida eterna. Aunque su ministerio fue breve, logró ganarse el respeto de muchos a través de su llamado a la conversión y la búsqueda del Mesías. Bautizó a numerosos seguidores, incluyendo a soldados y recaudadores de impuestos. Sin embargo, los dirigentes religiosos de la época se mostraron reacios a reconocer la necesidad de arrepentirse, por lo que Juan los rechazó para su bautismo. Además de demandar un cambio de vida, también formó discípulos que continuarían su labor, al igual que los profetas Elías y Eliseo hicieron en su momento. Después de la conferencia en Jerusalén, se evidencia en las Escrituras que cuando Apolo llegó a Éfeso y comenzó a hablar con fervor sobre el Señor, había comprendido el bautismo que impartía Juan. Más tarde, el apóstol Pablo, al llegar a esa ciudad, encontró a discípulos que habían sido bautizados según la enseñanza de Juan, lo que revela que la influencia de su ministerio se extendió mucho más allá de la región del Jordán. Jesús afirmó que entre todos los que han nacido de mujer, Juan el Bautista era el más grande de los profetas, aunque quien pertenezca al reino de Dios es aún más grande. Es tu turno de explorar y reflexionar sobre este mensaje poderoso. Descubre la historia fascinante de Juan el Bautista. La influencia de este personaje se extiende mucho más allá de sus actos y su ministerio. A pesar de no realizar milagros, el reconocimiento de su rectitud por parte de todos, incluyendo a Jesús, es un testimonio de su carácter virtuoso.
El fin de su ministerio se vio marcado por su arresto a manos de Herodes Antipas, quien lo encarceló en la fortaleza de Macario, situada en la costa occidental del Mar Muerto, poco antes de que Jesús iniciara su labor en Galilea. Los relatos apuntan a que Herodes tomó esta decisión motivado por su esposa, Herodías, quien se sintió amenazada por las críticas de Juan sobre su relación con la esposa de su hermano Felipe. Varios evangelios documentan esta situación, así como el historiador judío Josefo, quien indica que el temor a una revuelta propició el encierro de Juan, dado que su popularidad estaba en aumento. Este arresto no solo revelaba la preocupación de Herodes, sino que también reflejaba el respeto que Juan había cultivado entre el pueblo judío. La narración de Josefo, escrita décadas después de los acontecimientos, resalta la percepción de que ciertas adversidades sufridas por el reino de Herodes eran vistas como castigos divinos por haber actuado contra un hombre justo que instaba a fomentar la virtud y la piedad. La derrota militar de Herodes en el año 36 de Cristo, aproximadamente 8 años después de la ejecución de Juan, avivó aún más las creencias sobre su legado. La reafirmación de su inédita reputación se ve reflejada en los textos que han perdurado a lo largo de la historia. Además, la relación de Juan con la figura del profeta Elías ha suscitado discusiones interesantes. Jesús mismo identificó a Juan como la reencarnación del espíritu y el poder de Elías, lo que despierta interrogantes sobre el cumplimiento de las profecías respecto a este último, quien supuestamente debe llegar antes que el Mesías. Explora más sobre cómo estos eventos y enseñanzas aún resuenan hoy en día y su relevancia en nuestro entendimiento espiritual. Descubre la verdad oculta que puede transformar tu fe. La llegada de un nuevo Elías plantea preguntas sobre lo que debe ser renovado. La misión del profeta, tal como se menciona en el libro de Malaquías, habla de la necesidad de reunir a padres e hijos en un acto de reconciliación para evitar que la tierra sea condenada a la destrucción. Desde la época de Juan han transcurrido casi 2000 años y la curiosidad sobre si habrá un trabajo similar a su labor resuena con más fuerza que nunca. Dios, a través de Malaquías, enfatizó que sus seguidores debían recordar las enseñanzas de Moisés, quien recibió instrucciones divinas en Horeb que eran vitales para toda la nación de Israel. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha propagado la idea errónea en muchas iglesias de que la ley de Dios ha perdido su relevancia. Este concepto erróneo, respaldado por diversos comentarios, sostiene que el sistema legal mosaico, que abarca desde los 10 mandamientos hasta las regulaciones que rigen la vida social y la adoración, se extinguió con la crucifixión de Cristo. La realidad es que Jesús no vino para deshacer la ley, sino para cumplirla. Los apóstoles tampoco proclamaron la anulación de los mandamientos divinos, lo que demuestra que el respeto y la práctica de la ley siguen siendo esenciales. Es fundamental que la esencia de las leyes de Dios sea restaurada dentro de la fe cristiana antes de la llegada del día del Señor. Esta renovación es clave para preparar a la comunidad para el regreso del Señor, resaltando así la importancia de volver a comprender y vivir según los mandamientos divinos. Un llamado a la reflexión es necesario. Examinemos juntos la verdad sobre la ley de Dios y cómo puede impactar nuestra vida y creencias. Imagínate cómo sería si Juan el Bautista estuviera entre nosotros hoy. Su mensaje de arrepentimiento y conversión sería aún más relevante. Es fundamental entender que si se desechan las enseñanzas divinas, se pierde la capacidad de definir lo que es el pecado. Según el apóstol Juan, actuar en contra de la ley es lo que constituye el pecado, tal como se menciona en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Su propósito era preparar a la humanidad para la llegada de Cristo. Antes de que Juan naciera,
Dios ya había diseñado un plan que incluía a alguien que pavimentara el camino para la primera llegada de su Hijo. Juan, con su carisma y profunda sabiduría, logró impactar a muchos con sus enseñanzas, haciendo que las personas se transformaran y se prepararan para conocer a su Salvador a través del bautismo. La pregunta entonces es, ¿realizará Dios una labor similar para preparar a las personas antes de la segunda llegada de Jesucristo en el día temible del Señor? Todo apunta a que sí. Te animo a que indagues más en este tema, especialmente en el caso del profeta Elías, quien también instó a la gente al arrepentimiento en el pasado. Es interesante contemplar lo que la Biblia señala sobre los últimos días. El primer uso de esta expresión se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 49, versículo 1, donde Jacob convoca a sus hijos para compartir una profecía crucial. Este llamado a la reflexión y al arrepentimiento no es cosa del pasado. Hoy más que nunca resuena con fuerza, invitándonos a mirar hacia adentro, a revisar el estado de nuestro corazón y nuestra conexión con lo divino. La invitación sigue abierta y quizás nunca haya sido tan urgente estar despiertos, atentos y con el alma preparada. ¿Alguna vez te has preguntado si estamos a punto de presenciar un verdadero milagro? Si los cielos, de alguna manera, estuvieran intentando comunicarse con nosotros, aquí y ahora. Hoy, lo que está sucediendo en uno de los lugares más sagrados de la tierra podría cambiarlo todo. El río Jordán, ese mismo que fue escenario de encuentros divinos, milagros y señales bíblicas, está vibrando con un misterio que no podemos ignorar. Imagina caminar a la orilla de un río donde Jesús fue bautizado, donde los profetas caminaron, y sentir que algo invisible, algo inmenso, está despertando. En los últimos meses, las aguas del Jordán no solo fluyen, parecen susurrar secretos ancestrales. Testigos aseguran haber visto luces flotando sobre el río, sonidos semejantes a trompetas resonando en el aire, y algunos incluso afirman haber sentido una presencia tan poderosa que los hizo caer de rodillas. ¿Estamos siendo testigos de un fenómeno sobrenatural en tiempo real? ¿Es esta una advertencia divina, un llamado urgente para abrir los ojos y el corazón? Pero esto no es todo. Bajo las profundidades del Jordán se ha descubierto algo que ha dejado atónitos a expertos y creyentes por igual, una misteriosa estatua que muchos describen como la representación de un ángel caído. ¿Casualidad o un mensaje deliberado desde el mundo espiritual? Cada detalle, cada fenómeno, cada vibración que emerge de estas aguas sagradas parece gritar que estamos viviendo algo único en la historia moderna. Y tú, que estás aquí, no has llegado por casualidad. Estás a punto de adentrarte en un relato que mezcla fe, profecía y misterio de una forma que estremecerá tu alma. El río Jordán no puede limitarse a su apariencia física, representa un umbral sagrado que conecta lo humano con lo divino. Desde su nacimiento en las nieves eternas del monte Hermón, serpenteando por el mar de Galilea y deslizándose hacia las aguas salobres del mar Muerto, cada centímetro de su recorrido parece estar impregnado de propósito sobrenatural. No es solo un río, es un testigo milenario de pactos, juicios y redenciones. Y sin embargo, lo que está comenzando a manifestarse en sus orillas desafía todo precedente espiritual conocido. Hay indicios de que podríamos estar presenciando una revelación que eclipsa incluso los relatos más impactantes de los textos sagrados. Algo se está gestando en silencio, como si el propio río estuviera a punto de hablar después de siglos de espera. Volviendo en el tiempo, un grupo de arqueólogos, impulsados por informes de desplazamientos extraños en una sección reseca del Jordán,
Decidió investigar lo que parecía un simple fenómeno geológico, pero lo que encontraron enterrado bajo estratos de tierra y piedra desafía toda lógica académica. No era solo un descubrimiento, era un mensaje enterrado por siglos, esperando ser revelado. La atmósfera en el sitio se volvió densa, casi irreverente. Los instrumentos dejaron de importar, y el silencio se apoderó de los investigadores cuando comenzaron a limpiar el contorno de algo que parecía imposible. El hallazgo no solo retó sus conocimientos, sino también sus creencias más profundas sobre lo que es real y lo que permanece oculto al entendimiento humano. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Lo que emergió del suelo fue una escultura colosal, de más de 3 metros de altura, con una forma humanoide que irradiaba una presencia imponente. Su diseño no se parecía a ninguna deidad conocida ni a ninguna figura mitológica registrada. Las alas, perfectamente esculpidas y recogidas sobre su espalda, parecían listas para desplegarse en cualquier momento. Más inquietante aún era el aura que emanaba de su figura, una mezcla de majestuosidad y misterio que dejaba sin aliento. No era solo piedra, había una intención detrás de cada trazo. La perfección de los detalles hacía imposible fecharla con precisión, como si su existencia estuviera fuera del tiempo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, marcando su superficie, símbolos grabados con precisión quirúrgica decoraban los brazos de la estatua. A pesar de los esfuerzos por compararlos con escrituras antiguas conocidas como el cuneiforme, el arameo o incluso el hebreo antiguo, los expertos no han logrado descifrar su origen. El alfabeto parece no pertenecer a ningún sistema lingüístico humano documentado. Esta incógnita ha llevado a algunos estudiosos a teorizar que podría tratarse de un lenguaje protoangélico o quizás de una codificación espiritual jamás vista antes. Sea lo que sea, las inscripciones parecen transmitir un mensaje, pero ¿para quién? Y más aún, ¿por qué ahora? ¿Te has preguntado si fue simplemente un incidente aislado o si hay algo más profundo detrás de ello? Algunos eruditos han señalado antiguos textos y profecías que mencionan a una bestia del río, una entidad que emergirá en los tiempos finales para juzgar a las naciones. ¿Podría considerarse como un reflejo del Leviatán mencionado en Job 41, una criatura que escapa del control humano? Tal vez sea una alusión de lo divino que señala la llegada de eventos extraordinarios que sobrepasan nuestra comprensión. Lo que está claro es que no se trataba de un ser común, y el río Jordán aún tiene secretos por revelar. Mientras,
Expertos y científicos se enfocaban en hallazgos más grandes. Un momento inesperado tocó los corazones de los creyentes en todo el mundo. Cerca del nacimiento del Jordán, donde el hielo se desvanecía, un joven pájaro halló algo singular brillando bajo el sol. Se acercó y desenterró una pequeña moneda tan diminuta como una lámpara, pero elaborada en un oro radiante. La moneda estaba asombrosamente conservada, como si fuera acuñada recientemente. Su diseño era desconocido. Un lado presentaba la imagen de una figura radiante rodeada de 7 rayos, cada uno adornado con un símbolo inusual, ajeno a cualquier alfabeto conocido. Cada trazo en esos símbolos parecía contener una mirada viva, como si observaran algo más allá de este mundo. Había en ellos una intención casi consciente, como si los ojos representados buscaran lo sagrado en dimensiones invisibles. Pero lo más desconcertante apareció al girar la moneda, la imagen de un árbol en llamas, abrasado por el fuego, y aún así sus hojas permanecían verdes, inalteradas, como si estuvieran protegidas por una fuerza superior. Ese detalle desafía las leyes naturales y remite de inmediato a uno de los momentos más místicos del Antiguo Testamento. No se trata solo de una metáfora gráfica, es un símbolo que pulsa con fuerza propia. El fuego que no consume, que transforma sin destruir, invita al espectador a detenerse y contemplar su significado oculto. ¿Estamos ante un recordatorio divino de un pacto aún vigente? Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El descubrimiento de esta pieza no tardó en desatar un debate entre teólogos y estudiosos. Para muchos, evocó el instante sagrado del Éxodo 3, cuando Moisés se enfrenta al misterio de un arbusto que arde sin consumirse y escucha el llamado divino. ¿Podría esta moneda entonces ser un artefacto de un reino olvidado? ¿O tal vez un símbolo espiritual que emergió para este tiempo específico? Tanto rabinos como teólogos cristianos quedaron perplejos. Algunos citaron a Malaquías 3, donde se anuncia la llegada de un mensajero que preparará el camino para una purificación definitiva. Esa comparación no es casual. En Malaquías, el mensajero es presentado como fuego refinador, como jabón de lavadores, una fuerza que limpia, transforma y separa lo puro de lo impuro. Así, esta moneda se convierte en algo más que un objeto. Podría ser una advertencia, una profecía encapsulada en metal. Oído al cielo. Algo inmenso está a punto de desencadenarse en las orillas del río Jordán. No estamos hablando de un fenómeno aislado, sino de una manifestación que vibra con resonancias bíblicas. Este es el mismo río donde se bautizó el Mesías, donde profetas caminaron y donde el cielo se abrió para hablar. Hoy, en este lugar cargado de historia sagrada, un anuncio invisible se hace presente. Un mensajero ha llegado, y no es una visita cualquiera. El simbolismo es profundo. Estamos ante un ciclo que se repite, una purificación que prepara el terreno para una intervención divina. En tiempos de caos y desconcierto, el Jordán vuelve a emerger como un faro de revelación. La pregunta que flota en el aire es urgente, porque este mensaje está surgiendo precisamente ahora. En total, 6 señales han emergido, cada una más desconcertante que la anterior. No estamos ante hechos aislados, sino ante piezas de un rompecabezas que apunta hacia un propósito mayor. Desde vibraciones sonoras inexplicables en las profundidades,
hasta apariciones de criaturas que desbordan el conocimiento biológico. Todo parece diseñado para captar nuestra atención espiritual. Y si prestamos atención, veremos que cada uno de estos descubrimientos no solo desafía la lógica humana, sino que parece hablar directamente al alma. Los antiguos sabían leer los signos del cielo y la tierra. Hoy, quizá estemos redescubriendo esa capacidad. ¿Y si el Jordán está actuando como trompeta profética, llamando a despertar a quienes tienen oídos para oír? Durante siglos, el río Jordán fue venerado por su significado espiritual, pero ahora su caudal murmura con otra voz, una que no habla de paz, sino de revelación. Ya no es solo un escenario de rituales sagrados, sino un agente activo de un mensaje que trasciende lo visible. Su belleza ya no es lo más relevante, lo esencial es el eco que emite uno que resuena con juicio, despertar y verdad. Desde lo más profundo de sus aguas, energías dormidas parecen agitarse. Figuras que escapan a la razón emergen, como si el velo entre dimensiones se estuviera desgarrando. El Jordán ya no es un símbolo estático, es una herida abierta en la realidad que expone lo que por siglos estuvo oculto. Y ahora, al borde de un nuevo despertar, nos obliga a mirar con otros ojos o a quedarnos ciegos por elección. Nos enfrentamos a una posible culminación de la historia humana, donde estos signos pueden ser precursores del aterrador día del Señor, en el que Jesús regresará no como un simple maestro, sino como un rey justo y victorioso. Este es un momento crucial para despertarnos, reflexionar y prepararnos para los designios que se avecinan. Descubre la verdad hoy mismo. Los indicios son más evidentes que nunca. El silencio ha llegado a su fin y el tiempo de actuar ha comenzado. El río Jordán ha emitido sus mensajes. El mundo se encuentra en movimiento y la inquietante pregunta ya no es qué se ha descubierto, sino qué está por venir. Presentémonos con reverencia ante el Padre Celestial. La tierra desvela secretos y sentimos que su voz resuena con más fuerza que antes, no mediante palabras, sino a través de señales impresionantes que emanan de la misma esencia de la creación. En épocas pasadas, Dios comunicaba a través del fuego, nubes, agua y viento, usando profetas y visiones. Ahora, Dios nos habla a través de los movimientos de la tierra y de la revelación de misterios. Abramos nuestros corazones y ojos, querido Dios. No seamos como en los días de Noé, consumidos por placeres y distracciones mientras el juicio se aproxima. Sacúdanos de nuestra complacencia. Revela nuestros corazones. Que estas manifestaciones no nos sumerjan en el miedo, sino que generen en nosotros un fervor para buscarte, para conocerte y para advertir a otros. Señor, ayúdanos a estar preparados, no con temor, sino con fe. Permítenos vestirnos con la armadura divina, permaneciendo firmes en la verdad, enraizados en el amor y deseosos de tu palabra. Que caminemos en la justicia, incluso en tiempos oscuros. Mantengámonos vigilantes, orando y obedeciendo, conscientes de que nuestra redención se aproxima. Perdónanos, Señor, por nuestras distracciones, dudas y desobediencia. Acércanos a ti. Que estos signos sean un estímulo para la entrega, la renovación y la restauración. Fortalece a tu iglesia, cuida los corazones de tus hijos y recordemos que Jesús pronto volverá. Prepara el camino del Señor. Pedimos esto en el nombre sagrado de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Las manifestaciones en el río Jordán no son fruto de la casualidad ni simples coincidencias. Despierta, porque el momento ha llegado para prestar atención a lo que se revela. El río Jordán, a lo largo de la historia, ha sido un símbolo de espiritualidad, un lugar de conexión sagrada y renovación. Sin embargo,
Su actual desecamiento expone secretos que han permanecido ocultos durante milenios, convirtiéndose en heraldos de advertencias proféticas. Las palabras de Jesús en Lucas 21, 25, 26 son claras. Señales aparecerán en el cielo y en la tierra naciones sentirán angustia. La humanidad se verá abrumada por el temor ante lo que está por venir. Desde sonidos extraños, emergiendo del subsuelo, hasta criaturas míticas y reliquias de épocas pasadas, estos fenómenos no son casuales, son señales de cumplimiento. Isaías 24 menciona que la tierra experimentará un profundo cambio y cataclismos se desatarán. En el libro de Apocalipsis se vaticinan criaturas emergiendo de las profundidades y juicios que oscurecerán el planeta. Asistimos a un momento crucial, los ríos se están secando, los pueblos se agitan y el mundo se polariza entre quienes reconocen estos signos y quienes eligen ignorarlos. Jesús advirtió que su regreso sería repentino, como un ladrón en la noche. Nos instó a permanecer alertas y preparados. Sin embargo, muchos permanecen en un estado de sopor, aferrados al confort, distraídos por la trivialidad del entretenimiento y enredados en controversias políticas. En medio de esto, el río Jordán, que alguna vez fue testigo de los pasos de Cristo, clama por atención. Ha desvelado lo que estaba encubierto, anunciando lo inminente, recordándonos que el tiempo apremia. Estos eventos no son meras curiosidades, son llamados a la reflexión. Son invitaciones a despertar la sabiduría dentro de nosotros. Escucha atentamente, la voz del cielo nos llama a preparar el camino para el Señor. Te invito a reflexionar. ¿Estás preparado? ¿Escuchas su llamado? La Virgen avanza y no podemos permanecer inactivos. Dios siempre se manifiesta, la creación también lo hace. El río Jordania ha hablado y el rey se aproxima no como un niño frágil, sino como el poderoso león de Judá, el juez justo. El tiempo de los signos ha llegado y las decisiones son urgentes. No podemos contar con el mañana. ¿Estás listo para recibirlo? A lo largo de mi vida he buscado comprender la esencia de Dios y sus expectativas hacia nosotros. Según mi experiencia, lo que más valora es una fe genuina y sencilla. Desde el principio, Él trajo a la existencia los cielos y la tierra con su palabra. El universo, testigo de su obra, está compuesto de materia y energía, conceptos que ciencia como la física estudia. Nuestros sentidos están diseñados para registrar el universo tangible. Sin embargo, desde que Dios formó materia y energía, su esencia trasciende lo físico. Intentamos limitar a Dios a nuestra comprensibilidad, pero Él es infinitamente más grande. Ha colocado en nosotros el deseo de buscarle y servirle. En cualquier rincón de la tierra, la humanidad anhela conectarse con lo divino. Esa necesidad ha sido sembrada en nosotros. Dios mismo busca verdaderos adoradores, aquellos que lo honren en espíritu y verdad. En todos los rincones del mundo, las personas buscan maneras de acercarse a su Creador. Es imposible ignorar la evidencia que señala hacia Él, por eso se han creado diversas prácticas y rituales con la intención de establecer una conexión con lo divino. Desde tiempos antiguos, diversas religiones han creado formas únicas de conectar con lo divino, cada una con su perspectiva. Sin embargo, el cristianismo se distingue por ofrecer un Salvador perfecto, capaz de redimir y sostener a quienes se arrepienten genuinamente. A diferencia de otras creencias que dependen de acciones y esfuerzos para alcanzar la salvación, en 1900, este camino, la confianza, se centra en la gracia de Cristo. Reflexionando sobre mi vida, reconozco mis debilidades y fracasos, lo que me lleva a buscar un Salvador que me respalde. La fortaleza para perseverar no radica en mis propios méritos, sino en la habilidad de mi Salvador.
En el cristianismo tenemos a Jesús como esa figura salvadora. Él mismo afirma en el Evangelio de Juan, y el autor del libro de Hebreos subraya que sin fe es imposible agradar a Dios. La creencia debe llevarnos a la acción. La verdadera fe se manifiesta en nuestros actos. Al leer el capítulo mencionado, nos encontramos con numerosos testimonios de individuos que vivieron esta fe activa uno tras otro, formando una serie inspiradora. Este relato no se presenta de manera analítica, sino que ofrece abundantes evidencias de la verdad, invitándonos a tomar una decisión consciente de creer y actuar sobre lo que sabemos, que es la esencia de la fe. Este es el camino que Dios ha establecido, brindándonos la libertad de aceptar o rechazar su invitación. Para aquellos que sienten un dolor genuino por su situación en el pecado, Dios ofrece la redención. A través de él encontramos la oportunidad de ser restaurados y recibir la fuerza necesaria para seguir adelante.